Éxodo, capítulo 39. Hizo todavía Bezaleel de jacinto, de púrpura, de escarlata y de lino fino, las vestiduras con que se había de vestir Aarón, al tiempo de ejercer sus funciones en el santuario, según mandó el Señor a Moisés. Hizo pues el efod de oro, de jacinto, de púrpura y de grana 2 veces teñida, y de lino fino retorcido, siendo el todo un tejido de varios colores. Y cortó hojas de oro muy delgadas, que redujo a hilos de oro, de modo que pudiesen entrar en el tejido de los otros hilos de los varios colores ya dichos. Hizo en él 2 aperturas, que se cerraban sobre los 2 hombros, y un cinturón de los mismos colores, como tenía el Señor mandado a Moisés. Dispuso también 2 piedras oniquinas afianzadas y engastadas en oro, y grabados en ellas, según arte de lapidario, los nombres de los hijos de Israel. Y colocólas en los 2 lados del efod, para memoria de los hijos de Israel, según había el Señor ordenado a Moisés. Igualmente hizo el racional, tejido como el efod, con una mezcla de hilos de oro, de jacinto, de púrpura y de grana 2 veces teñida, y de lino fino retorcido, cuya forma era cuadrangular. El paño era doblado y de la medida de 1 palmo. Y puso en él 4 hileras de piedras preciosas. En la primera estaba el sardio o granate, el topacio y la esmeralda. En la segunda el carbunclo, el zafiro y el jaspe. En la tercera el ligurio o rubí, la ágata y el ametisto. En la cuarta el crisolito, el onix o cornerina y el berilo. Ceñidas estas piedras y engastadas en oro, cada una en su sitio. Estas 12 piedras tenían esculpidos los nombres de las 12 tribus de Israel, un nombre por cada piedra. En el racional pusieron también 2 cadenillas de oro finísimo, enlazadas entre sí, y 2 broches y otras tantas sortijas de oro. Las sortijas se pusieron a los 2 lados del racional, de las cuales colgaban las 2 cadenitas de oro, prendidas en los broches que sobresalían en las puntas del efod. Entrambas así por delante como por detrás se ajustaban de tal suerte que el efod y el racional quedaban mutuamente enlazados, apretados con el cinturón y estrechamente atados con las sortijas, por medio de un cordón de jacinto, para que no se soltasen, ni se desprendiesen uno de otro, como se lo mandó el Señor a Moisés. La túnica del efod la hicieron asimismo toda de jacinto, con un cabezón o abertura arriba en el medio y una orla tejida alrededor del cabezón. En lo bajo, hacia los pies, unas granadas hechas de color de jacinto, de púrpura, de escarlata y de lino fino retorcido, y campanillas de oro purísimo, las que pusieron entre las granadas por todo el ruedo de la túnica, entremezcladas una campanilla de oro y una granada. De este adorno iba revestido el pontífice en las funciones de su ministerio, según lo había mandado el Señor a Moisés. Hicieron asimismo otras túnicas de lino fino, tejidas para Aarón y sus hijos, y mitras también de lino fino, con sus coronitas y calzoncillos de lo mismo.
Además el ceñidor de lino fino, retorcido, de jacinto, de púrpura, de grana 2 veces teñida, con varios recamos, según tenía el Señor ordenado a Moisés. Hicieron finalmente de lámina de sagrada veneración, de oro acendradísimo, y grabaron en ella con buril del lapidario, la santidad al Señor. Y ajustáronla a la tiara con una cinta de jacinto, según había ordenado el Señor a Moisés. De esta manera quedó concluida toda la fábrica del tabernáculo y del techo o tienda del testimonio. E hicieron los hijos de Israel todas las cosas que el Señor había ordenado a Moisés. Y presentaron a Moisés todos los materiales para el tabernáculo, y su techo, y todos los utensilios, anillos, tablas, varas, columnas y basas, la cubierta de pieles de carnero almagradas, y otra sobrecubierta de pieles de jacinto o moradas, el velo, el arca con sus varas, el propiciatorio, la mesa con sus vasos y panes de la proposición, el candelero, las lámparas y todo lo de su uso con el aceite, el altar de oro, el óleo de las consagraciones y el incienso de los perfumes, el velo de la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su rejilla y varas y todos sus instrumentos, la concha con su basa, las cortinas del atrio y las columnas con sus basas, el velo o cortinón de la entrada del atrio, sus cuerdas y estacas. Nada faltó de las cosas que se mandaron hacer para el servicio del tabernáculo y del pabellón o santuario de la alianza. También las vestiduras de que usan los sacerdotes en el santuario, es a saber, Aarón y sus hijos, fueron presentadas por los hijos de Israel según que Dios lo tenía ordenado, las cuales cosas, luego que Moisés las vio todas enteramente acabadas, los llenó de bendiciones. Éxodo capítulo 40. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: En el primer mes, el día primero, erigirás el pabellón o el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el arca, y extenderás el velo delante de ella. Y entrada dentro la mesa, pondrás encima por su orden las cosas que se han dispuesto. Colocarás después el candelero con sus lámparas, y el altar de oro en que ha de quemarse el incienso, delante del arca del testamento. A la entrada del tabernáculo pondrás un velo, y delante de éste colocarás el altar de los holocaustos. La concha del lavatorio, la cual llenarás de agua, estará entre el altar y el tabernáculo. Y pondrás cortinas alrededor del atrio y de su entrada. Y tomando el óleo de santificación, ungirás el tabernáculo y las cosas de su uso, para que sean santificadas. El altar de los holocaustos y todos sus instrumentos, la concha con su basa, todo lo has de consagrar con el óleo destinado a la santificación o consagración, a fin de que todas sean cosas santísimas. Harás venir después a Aarón y a sus hijos a las puertas del tabernáculo del testimonio, y después que estén lavados con el agua, los revestirás de los ornamentos sagrados para que sean mis ministros, y será su unción para sacerdocio sempiterno. E hizo Moisés todo cuanto el Señor le había mandado. Y así, el primer mes del año segundo, en el día primero, fue erigido el tabernáculo, el cual alzó Moisés poniendo sus tablones y las basas y a travesaños y asentando las columnas.
y extendiendo la cubierta sobre el tabernáculo, sobrepuestas las otras cubiertas como el Señor tenía ordenado. Puso también el testimonio o las tablas de la ley en el arca, cubriéndola con el propiciatorio y metiendo por debajo las varas. Y colocada el arca dentro del tabernáculo, colgó delante de ella el velo en cumplimiento del precepto del Señor. Fuera del velo puso la mesa en el tabernáculo del testimonio, a la parte septentrional, puestos por orden delante del Señor los panes de la proposición, como tenía el Señor ordenado a Moisés. Asimismo puso el candelero en el tabernáculo del testimonio, enfrente de la mesa a la parte meridional, colocadas por su orden las lámparas, conforme al mandato del Señor. El altar de oro le puso también dentro del tabernáculo del testimonio, delante del velo, y quemó sobre él el incienso de aromas, según tenía el Señor mandado a Moisés. Puso igualmente el velo a la entrada del tabernáculo del testimonio, en cuyo atrio asentó el altar del holocausto, donde ofreció holocaustos y sacrificios, según la disposición del Señor. Colocó también la concha del lavatorio entre el tabernáculo del testimonio y el altar del holocausto, y la llenó de agua. Y Moisés y Aarón y los hijos de éste lavaron sus manos y pies al entrar en el tabernáculo de la alianza, y llegarse al altar conforme lo había mandado el Señor a Moisés. Finalmente, alrededor del tabernáculo y del altar, erigió el atrio, a cuya entrada puso un velo o cortinón. Concluidas todas estas cosas, una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y quedó todo lleno de la gloria del Señor. Ni podía Moisés entrar en el tabernáculo de la alianza, cubriendo como cubría la nube todas las cosas, y brillando por todas partes la majestad del Señor. Todo lo cubría la nube. Y siempre y cuando la nube se retiraba del tabernáculo, marchaban los hijos de Israel por escuadrones o bandas. Si la nube se quedaba encima parada, hacían alto en aquel mismo sitio. Porque la nube del Señor entre día cubría el tabernáculo, y por la noche aparecía allí una llama a vista de todo el pueblo de Israel, en todas sus estancias. Fin del libro del Éxodo. Gracias por escuchar.